tenemos para hoy es hacer un modelo de examen. Vamos a hacer el ejercicio Cabañas, ustedes ya lo tienen subido, también tienen Expreso del Este. Y bueno, antes que nada, como siempre, si quieren evacuar alguna duda, si tienen alguna consulta, algo que quieran saber, me dicen. Tanto, los que quieren pueden buscar, a ver, el ejercicio. Como les dije, Cabañas. Cabañas, ya lo tenemos. Y Cabañas, lo tenemos por acá también. Bueno. Bueno, chicos, acá estamos. Modelo de examen, segundo parcial. Vamos a ver utilidad por acción ordinaria, estructura de financiamiento, y no sé si tendrá algo de corto plazo o de leasing metido en el medio. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice lo siguiente. Es importante tratar de entender los enunciados. Dice así: debido a las condiciones favorables que presenta actualmente el mercado argentino para la promoción de la actividad turística, los hermanos Cabañas han evaluado un proyecto de inversión consistente en la construcción de un complejo turístico en el sur de nuestro país. De tal estudio han concluido que con una inversión de 1 millón de pesos, dato importante, este proyecto brindará una tasa de retorno sobre los activos, tasa contable o de retorno sobre la inversión. Fíjense que les mencionamos de 3 maneras distintas lo mismo. Entonces, este proyecto brindará una tasa de retorno sobre los activos, tasa contable o de retorno sobre la inversión del 10%. Siempre y cuando la tasa de endeudamiento o leverage no sea superior al 40%. Situación para la cual, debido al riesgo causado por la elevación del endeudamiento, han calculado una tasa del 8,5%. Perdón, chicos, tuve un día complicado. Bueno, ¿qué quiere decir esto, chicos? Importante. Vamos a sacar este rotito. Ahí está. Que este proyecto tiene una inversión de 1 millón, que ese millón genera un 10% anual de retorno sobre la inversión, el 10% de 1 millón. Pero eso siempre y cuando el nivel de endeudamiento, y ustedes la pregunta que se tendrían que hacer es: Alejandro, ¿y cómo lo me dice el nivel de endeudamiento? Y en algún lado lo va a tener que decir el enunciado, si no sería error nuestro como docentes que no se lo damos. Entonces, siempre y cuando el nivel de endeudamiento no sea superior al 40%. En caso de ser superior al 40%, se estima que el retorno de la inversión bajaría al 8,5%. Primer cuestionamiento que hay que hacer es ese. ¿Y cómo mido el leverage? Porque ustedes saben que índices de endeudamiento hay distintos. Pasivo sobre patrimonio neto, pasivo sobre activo. Así que se lo vamos a tener que dar. Dice: decididos a llevar adelante el proyecto, le solicitan a usted determine la mezcla óptima de financiamiento que maximice la tasa de retorno real,
Otra vez aclaramos, tasa de retorno sobre el capital propio, o ROE si quieren, de acuerdo a las siguientes alternativas. 100% con capital propio, 20% de la inversión con capital de terceros al 8% de interés, estas son tasas anuales, el préstamo anterior más otro pasivo del 10% de la inversión al 9,5% de interés, los dos préstamos anteriores, punto 2 y punto 3, más otro del 15% de la inversión al 10% de interés, 40% de la inversión con capital propio y 60% con préstamo al 11% de interés. Esa es la alternativa 5. Además, los hermanos Cabañas le informan que han decidido descartar aquellas estructuras de financiamiento que generando unas tasas de endeudamiento, y acá está el índice que hay que utilizar, pasivo sobre capital, mayor, pasivo sobre capital es pasivo sobre patrimonio neto, ¿no? Mayor al 45%, arrojen una tasa de retorno real menor al 12%. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que hacer todo el trabajo y una vez que tienen todos los resultados de las 5 estructuras, tienen que mirar cuáles aceptan y cuáles descartan. Entonces, se van a descartar aquellas estructuras que generando tasas de endeudamiento medidas con el índice pasivo sobre capital propio mayor al 45%, arrojen una tasa de retorno real, o sea, tasa de retorno sobre el capital propio menor al 12%. Lo primero que miro es el nivel de endeudamiento y me fijo, aquellas que tienen un nivel de endeudamiento mayor al 45%, si arrojan una tasa de retorno real menor al 12%, la descarto. Deben. A ver. Ahí está. Bueno. Luego de este análisis, se decide constituir la empresa Cabañas Sociedad Anónima, emitiendo acciones ordinarias de valor nominal 1.000 pesos cada una y poner en marcha el proyecto. Fíjense, hasta acá los que nos piden, después, bueno, se aclara un poco más abajo, pero hasta acá lo que nos piden es analizar esta inversión de 1 millón de pesos a través de estas estructuras y determinando la tasa de retorno sobre el capital propio. Una vez que se elige la estructura, dice que los hermanos Cabañas deciden constituir la empresa, evaluaron el proyecto, decidieron una estructura y deciden constituir a la empresa. Para eso emiten acciones ordinarias de valor 1.000 pesos, de valor nominal 1.000 pesos cada una. Entonces se pone en marcha el proyecto. Y entonces después dice que transcurrido un año, o sea, un año después, Cabañas Sociedad Anónima le presenta la siguiente información correspondiente a los resultados obtenidos durante ese primer periodo. Pasó un año, denme un segundito, por favor, que tengo que... Bueno, ¿qué sucede? Hacen todo el primer análisis de estructura, eligen una estructura, constituyen la empresa se pone en marcha, transcurre un año, y durante ese año, ¿qué sucede? Cosas, hechos económicos, ventas, gastos. O sea, durante ese año la empresa tiene resultados. Entonces dice que transcurrido un año de actividad, Cabañas Sociedad Anónima le presenta la siguiente información correspondiente a los resultados obtenidos en ese periodo. Utilidad antes de intereses e impuestos, 100.000. Intereses, 16.000. Utilidad antes de impuestos, 84.000. Entonces le dicen, ya transcurrió un año, pasó esto, tuvieron estos resultados. Entonces dice que ante la nueva temporada que se aproxima, la gerencia de Cabañas, que ya es una empresa constituida, que tiene un año de vida, plantea la posibilidad de ampliar sus instalaciones a fin de brindar nuevos servicios. Tales ampliaciones requerirán una inversión de 100.000 pesos y prometen una tasa de retorno sobre los activos o sobre la inversión, que es lo mismo, igual a la calculada un año antes para la alternativa 2.
tasa prometida. O sea, la que surge de esta estructura de acá, la 2. La gerencia le solicita a usted que determine, utilizando el método de utilidad por acción ordinaria, cuál de las siguientes alternativas es la más conveniente, teniendo en cuenta que la empresa posee 35.000 pesos disponibles en caja que podrán ser utilizados en el proyecto, o sea, lo que disminuye el monto a financiar. Las alternativas son pasivo al 13% anual, emisión de acciones preferidas con dividendo fijo del 15% y emisión de acciones ordinarias a valor nominal 1.500 pesos cada una. Se aclara que para el cálculo de la UAI y de los intereses se deberán tener en cuenta los resultados preexistentes. Impuesto a las ganancias 35% y nos piden determinar gráficamente el punto de indiferencia entre 1 y 3 y analíticamente el punto de indiferencia entre 1 y 3. Que en realidad sería entre A y C, ¿no? Bueno, eso hay que corregirlo. Bueno, tenemos que empezar con la primera parte. Yo voy a tener a mano el enunciado, si ustedes pueden también, si no lo voy a ir comentando. Acuérdense, teníamos una inversión de 1 millón, con una tasa de retorno del 10, siempre y cuando el nivel de endeudamiento, medido con el índice pasivo sobre capital propio, no sea superior al 40, si es superior al 40, o sea, hasta 40, el retorno es 10%, más de 40 es el 8,5. Y tenemos las distintas alternativas y después vemos cuáles no se aceptarían. Voy a dejar de compartir para pasar a compartir la solución. Bueno. El enunciado decía que teníamos una inversión de 1 millón de pesos. La alternativa 1 dice 100% con capital propio. Entonces, yo lo primero que haría es, porque nadie dice que el cuadro este que tienen ustedes, que es una ayuda, en realidad, que nosotros decimos, si a vos te preguntan cuál es el K sub I, cuál es la tasa de retorno real, y vos contestás, y para la estructura 1 el K sub I es tanto, la tasa de retorno es tanto, el nivel de endeudamiento es tanto, o sea, contestás lo que te preguntan, el cuadro no es necesario, el cuadro es una ayuda. El tema es el siguiente. Si vos haces el cuadro, sabés que lo haces y lo haces bien, sabés que respondiste a todo y no te olvidaste de nada. Otra es, si vos en el cuadro te equivocás porque te comiste un 0, y yo al corregir me doy cuenta, lo considero. Si utilizaste otra técnica, para nosotros es más difícil detectar en que te equivocaste. Y por ahí el error es un error, como les digo, un error de una coma mal colocada, y se nos hace más difícil. Entonces, está mal y está mal. Es más, estos ejercicios se corrigen como, a diferencia del primer parcial, que nos tomamos tiempo para corregirlo, y por lo tanto no corregimos por resultado. Lo que vemos es la metodología. Es más, ustedes se preocupan por si el presupuesto cierra o no cierra, y yo les digo, chicos, cerrar un presupuesto lo hace cerrar cualquiera. Tengo que hacer 17 cosas y hago una, o sea, de la situación, tengo la situación original, lo único que hago en el presupuesto es una venta, y claro, lo único que falta es que encima me equivoque, que la haga mal. Hago una venta, el presupuesto me cierra. Si lo hago bien, me cierra. Ahora sí, bueno, estaba incompleto, me faltó. Entonces, el problema no es si cierra o no cierra. ¿Qué pasa? En el primer parcial nos tomamos tiempo para buscar, ver el error. Acá no hay tiempo. Y acá sí, los ejercicios son muy mecánicos y vamos directamente al resultado. No hay mucha contemplación. Lo que no quiere decir que no la haya, porque por eso les digo, si nos damos cuenta rápidamente, pero tiene que ser muy rápido, que el error es, mirá, le tenía que dar 800 y le dio 80. Y bueno, a ver, lo miro en el cuadro, mirá, acá puso un 0 de menos. Ahora, si lo hiciste con otra técnica,
no, no me puedo poner a investigar. Bueno, entonces, ¿qué pasa, chicos? Como la tasa de retorno sobre la inversión en realidad depende del nivel de endeudamiento, lo primero que hay que ver es el nivel de endeudamiento. Entonces, el nivel de endeudamiento en la estructura 1 es 0, porque no hay endeudamiento, es todo con capital propio. Entonces yo ya sé que la tasa de retorno sobre la inversión es del 10%. Calculo el resultado operativo, capital propio, no hay interés, no hay caso y la utilidad neta. Sí, no es exactamente lo mismo la tasa de retorno sobre la inversión que la TIR, porque ¿qué pasa? La tasa de retorno, para una pregunta, no sé si todos lo están viendo, Paula está preguntando, ¿la tasa de retorno de la inversión es lo mismo que la TIR o nada que ver? No, no, sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Lo que pasa es que la TIR es una tasa de rendimiento interno de la inversión, ¿sí? Es una tasa de retorno sobre la inversión, pero es una tasa de retorno promedio, calculada en función de determinados periodos de tiempo. Uno hace, cuando saca la TIR, lo que está haciendo es proyectar los flujos de fondos de un proyecto a 5 años y calcular esa tasa promedio de retorno de esos 5 años. O sea, no quiere decir que el retorno del primer año va a ser igual al segundo, igual, es un promedio, es una tasa interna de retorno sobre la inversión, es el retorno sobre la inversión promedio durante el periodo que estoy, durante el horizonte de planeamiento que estoy tomando, 5 años, 10 años. Esta tasa es una tasa contable. Acuérdense que estos ejercicios que tenían básicamente, dos limitaciones. No tenían en cuenta el valor tiempo del dinero, que sí lo tiene en cuenta la TIR. Y acá, ¿qué pasa? Esta es una tasa de retorno anual, es un índice anual, un ratio anual. Está calculado en función de datos contables y no de flujos de fondos. O sea, no tiene en cuenta, al tomar los datos contables, estamos perdiendo precisión. Ustedes ya saben la diferencia entre, lo hablamos al principio, la contabilidad es la principal fuente de información, pero tiene sus limitaciones. Así que es un ratio contable, la tasa de retorno sobre la inversión. Puede ser que lo calcules, querés calcular el promedio de 5 años, y sí, bueno, total estás proyectando. Vos decís, bueno, mira, en el primer año va a ser 8, en el segundo va a ser 12, y bueno, en el promedio son el 10%. Pero ¿qué pasa? Cuando uno evalúa un proyecto y saca la tasa de retorno sobre la inversión, si el retorno del primer año era el 8%, tu flujo de fondo va a representar eso. Si en el segundo año tu retorno era el 12%, tu flujo de fondo va a representar eso. Aparte, estamos tomando flujo de fondo cuando hablamos de TIR. Y no es lo mismo, como la TIR tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, no quiere decir que si el retorno de la inversión en el primer año es el 8 y en el segundo es el 12, la TIR no te va a dar el 10, porque la TIR tiene en cuenta que los flujos de fondos del segundo año se actualizan dividiendo por 1 más i al cuadrado y los del primer año por 1 más i solamente. Entonces, sí, obviamente, son dos medidas de rentabilidad de la inversión. Esta mucho más básica que la TIR. ¿Está? Bueno, es una tasa, un ratio contable anual. Bueno, después decime si quedó claro, Paula. De nada. Bueno, entonces tenemos la primera estructura, la utilidad neta, que era 100.000, y la tasa de retorno real, que es la utilidad neta sobre el capital propio, al 10%, no hay apalancamiento financiero porque no hay endeudamiento, todo muy sencillo. Vamos a la estructura 2. ¿Qué decía la estructura 2?
20% de la inversión con capital de terceros al 8% de interés. Entonces, yo lo que haría es no completar esto. Me dice 20% de la inversión, eso son 200.000 pesos. Al 8% de interés, eso me da 16.000. Ahora vamos a armar el estado de situación patrimonial. Capital de terceros 200.000, capital propio 800.000. Hasta ahora no sé la tasa de retorno sobre la inversión. ¿Qué hago? Calculo el índice de endeudamiento. Deuda sobre capital propio. Eso me da 25%. Como esto es menor a 40, el retorno de la inversión es del 10%. Ahora ya tengo el resultado operativo, tengo los intereses, tengo el caso I, y la utilidad neta, que es el resultado operativo menos los intereses. Y la tasa de retorno sobre el capital propio, 84.000 sobre 800.000. Esto, chicos, que a raíz de la pregunta de Paula, ustedes lo que tienen que entender es que la diferencia entre la TIR y la tasa de retorno sobre la inversión es una cuestión de precisión. Es una cuestión de precisión. Es como que nosotros acá estamos dando por entendido de que, bueno, esta tasa del 10% de rendimiento sobre la inversión representa que todos los años vamos a tener un retorno sobre la inversión del 10% y después cuando le metes el valor tiempo del dinero, esa tasa promedio no te da el 10%. Para que lo terminen de entender, porque me gustó mucho la pregunta, muy buena. Acá, tenemos preguntas que pueden surgir. ¿Tenemos apalancamiento financiero? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que hay apalancamiento financiero? Fíjense la pregunta, ¿cómo me doy cuenta? Y porque el retorno sobre el capital propio es mayor que el retorno de la inversión. ¿A causa de qué se produjo ese apalancamiento? ¿Por qué se produjo ese apalancamiento financiero? Y porque el costo de la deuda, que es el 8%, es inferior al retorno de la inversión. O sea, esta deuda de 200.000 me genera un retorno del 10%, pero tiene un costo del 8%. Esos 2 puntos porcentuales son los que generan el apalancamiento, o sea, se los lleva como utilidad el capital propio y por lo tanto se produce ese apalancamiento. Nosotros sabemos que cuanto más apalancamiento hay, por un tema de riesgo financiero, los accionistas es probable que incrementen el K-sub-E, y que sería lo máximo que puede pagar de K-sub-E la empresa, por ahí no termine de satisfacer a esos accionistas. Bueno, vamos con la tercera alternativa. Dice 3. El préstamo anterior más otro pasivo del 10% de la inversión al 9,5% de interés. Entonces, lo primero que hago es no calculo la tasa, me dice otro pasivo de 100.000 al 9,5, calculo los intereses, y ahora la deuda es el resultado de la suma de estos 200 más estos 100. En esta estructura tengo dos deudas, lo que suma. Entonces, como tengo 300.000 de deuda, 700.000 de capital propio, calculo el nivel de endeudamiento. Deuda sobre capital propio, eso me da 43%. Como es superior a 40, yo sé que la tasa va a bajar al 8,5, o por lo menos eso es lo que se proyecta. Entonces bajo la tasa al 8,5. Ahora, con esta estructura, el resultado operativo sería 85.000.
los intereses acumulados son 16.000 y 9.500. 16.000 y 9.500, eso da 25.500. Y la utilidad neta, 85.000 menos los intereses acumulados, 25.500. Y el rendimiento sobre el capital propio, utilidad neta sobre capital propio, 8,5%. ¿Cómo calculamos K sub I? ¿Se acuerdan? Los intereses acumulados sobre el total de la deuda, eso me da 8,5%. Y fíjense lo siguiente, ¿hay apalancamiento financiero? No hay apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque el rendimiento del capital propio es igual al rendimiento de la inversión. ¿Y eso a qué se debe? A que la tasa a la que me estoy endeudando es igual al retorno de la inversión. Bueno. Seguimos con la estructura 4. Vamos a ver qué dice. La estructura 4 dice los dos préstamos anteriores más otro del 15% de la inversión al 10% de interés. Más otro del 15% de la inversión, 150.000, al 10% de interés. Esto todavía no lo sabemos, pero ¿qué sucede? Si en realidad estoy ya en la estructura anterior con dos deudas, o sea, con 300.000, ya superaba el 43%, con 450.000 ya sé que va a seguir superando el 43%. Bueno, ¿cuánto da el nivel de endeudamiento? Si lo quieren medir, 82%. Por lo tanto, la tasa de retorno es de la inversión, es 8,5. Fíjense la importancia que yo dije recién, la tasa de retorno, y después dije de la inversión. El retorno puede ser sobre el capital propio. Entonces, aclaremos bien. Armamos la estructura. Teníamos deuda 450, capital propio 550, intereses acumulados. Estos tres, 40.500, o lo que es lo mismo, 25.500 más 15.000. K sub I, los intereses acumulados sobre el total de la deuda me dan un 9%. Y la utilidad neta, el resultado operativo menos intereses acumulados, 44,5%. Tasa de retorno sobre el capital propio, ROE, o tasa de retorno real, 44.500 sobre capital propio, que es 550.000, 8,1%. ¿Hay apalancamiento financiero? Sí. ¿De qué tipo? Negativo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el retorno del capital propio, el ROE, es inferior al retorno de la inversión. ¿A qué se debe? A que me estoy financiando con deuda que tiene un costo, que es el 9%, superior al retorno de la inversión. Ese medio punto porcentual entre el costo de la deuda y el rendimiento de la inversión lo tiene que pagar alguien. ¿Y quién lo termina pagando? El capital propio con su rentabilidad. Por eso, el 8,5 que tendría que obtener de rentabilidad se ve disminuido porque tiene que pagar de su bolsillo, de la rentabilidad, de ese 8,5 que le toca sobre el capital propio, tiene que sacar una parte para pagar ese 0,5% de deuda que la rentabilidad de los 450.000 no alcanza a cubrir. Vamos con la estructura 5. Dice 40% de la inversión con capital propio y 60% con préstamo al 11% de interés.
Lo primero que recomiendo es no calcular la tasa. ¿Por qué? Porque dice 40% con capital propio y el resto, 40% de la inversión, y el resto, que es el 60% de la inversión, que lo calculé acá, más 0.6 por 1.600.000 con una deuda al 11% anual de interés. Eso me genera 66.000 pesos de interés anuales. Armo la estructura, me quedan 600 de deuda, 400 de capital propio. Ahora sí, calculo el nivel de endeudamiento, que me da 150%, y si el nivel de endeudamiento da 150%, es mayor al 40%, y por lo tanto, el retorno sobre la inversión es del 8,5. Ahora sí, los intereses los tengo, son 66.000, acá no tengo que, fíjense que acá no acumulo nada, es una estructura que me dice, mira, 60% con deuda, 40% con capital propio, no te dicen, tened en cuenta que también hay otro, no, nada. Calculo caso y que como no hay otra deuda es el 11%, la utilidad neta, los resultados operativos menos los intereses, y la tasa de retorno sobre el capital propio. Obviamente el apalancamiento es negativo porque la deuda tiene un costo muy superior al retorno de la inversión. Bueno, tenemos armada todas las 5 estructuras. Lo que queda por ver es si hay que descartar alguna. Entonces dice, el enunciado decía, además, los hermanos Cabañas le informan que han decidido descartar aquellas estructuras de financiamiento que generando unas tasas de endeudamiento mayores al 45%, tasas de endeudamiento mayores al 45%, estas dos, las otras no son mayores al 45%, estas dos son, arrojen una tasa de retorno real menor al 12%. Las mayores a 45 son estas dos y ambas arrojan una tasa de retorno real menor al 12% y por lo tanto estas dos estructuras, la 4 y la 5, quedan descartadas. De las que quedan sin descartar, la que arroja la mayor tasa de retorno real es la estructura 2. Y esa es la que eligen. ¿Está? Perfecto. Con esa estructura, los hermanos Cabañas deciden constituir la empresa Cabañas emitiendo acciones ordinarias de valor nominal 1.000 pesos cada uno. Les cuento. Ese examen fue el único examen en el que les dijimos que los hermanos Cabañas o quien sea constituían una empresa en función de la estructura que ustedes consideraban que arrojaba la mayor tasa de retorno real. Porque, ¿qué pasa? De eso depende la segunda parte del ejercicio. El problema es que si alguno, en vez de tomar esta estructura como la mejor, tomó la tercera como la mejor, la segunda parte iba a estar mal, porque iban a arrastrar el error. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo que en otras oportunidades les hemos dicho, y por ahí tienen algún modelo de examen que lo ven por ahí, dice, más allá de la estructura elegida como la mejor, la que arroja la mayor tasa de retorno real, los hermanos Cabañas decidieron tomar la estructura 3, y vos decís, pero no es la mejor. Y sí, bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo y todos tomemos la 3. Ahora, si la hiciste mal la 3, y sí va a estar mal, pero por lo menos todos seguimos adelante con la estructura 3. Bueno, dato de color, nada más. Vamos con la segunda parte, de utilidad. Bueno, dice que deciden constituir y emitir acciones ordinarias de valor nominal 1.000 pesos cada una. Transcurrido un año de actividad, le presentan la siguiente información: la utilidad antes de impuestos 100.000, los intereses 16.000, la utilidad antes de impuestos 84.000. Oh, qué casualidad,
después de un año se cumplió exactamente lo que se había proyectado. Una Y o resultado operativo de 100.000, intereses por 16.000, utilidad neta por 84.000. Esto no quiere decir que va a ser siempre así, porque ¿qué pasa? Después de un año, esto que era lo que se había proyectado, y por ahí después de un año esto no fue 100 y fue 102 o 98, los intereses, qué sé yo, no sé, pueden haber sido más, por ahí se tomó otra deuda aparte que no se había previsto. Es decir, no se queden con que el resultado operativo va a ser exactamente el mismo que el que habían proyectado un año antes. No, es que cuando pasas a la realidad puede ser que después las cosas no sea igual a lo proyectado. Entonces, se proponen, dice que la empresa tiene 35.000 pesos disponibles que podrán ser utilizados en el proyecto, que hay que hacer unas ampliaciones, esas ampliaciones requieren una inversión de 100.000 pesos, y que prometen una tasa de retorno sobre los activos o sobre la inversión igual a la calculada un año antes para la alternativa 2. Un año antes, para la alternativa 2, que era esta. Esta es la 2. ¿Cuál es la tasa de retorno sobre la inversión? En esta estructura, si yo miro, hay una tasa, otra tasa, vamos 2, otra tasa 3, otra tasa 4 y otra tasa 5. Tasa de endeudamiento, tasa de retorno sobre el capital propio, tasa de interés promedio ponderada y tasa de interés de la deuda. Y tasa de retorno sobre la inversión. ¿Cuál tengo que tomar? Te lo dice el enunciado. Dice, ante la nueva temporada que se aproxima, la gerencia de Cabañas plantea la posibilidad de ampliar sus instalaciones a fin de brindar nuevos servicios. Tales ampliaciones requerirán una inversión de 100.000 y prometen una tasa de retorno sobre los activos o sobre la inversión. Y en esta estructura 2 hay una sola que es tasa de retorno sobre los activos o sobre la inversión, que es esta. O sea, no queda ninguna duda que la que tengo que tomar es la tasa de retorno sobre la inversión de la estructura 2, y hay una sola tasa de retorno sobre la inversión de la estructura 2, que es esta. Las demás son otras. Entonces, tenemos datos. Inversión 100.000. Tasa de retorno 10%. También les podríamos haber dicho otra cosa, que hay una inversión de 100.000 que tiene una tasa de retorno igual al promedio del crecimiento poblacional de Uganda en el primer decenio del siglo XXI. Esa tasa fue del 8%. Y listo, ya está. Te digo que fue del 8% y que es igual a ese 8%. ¿Cuánto es? 8%. O sea, ¿qué les queremos decir con esto? Que presten atención. Por ahí el enunciado da un par de vueltas, pero es sencillo. Tasa de retorno sobre la inversión, 10%. Entonces, el resultado operativo, o la Y, de ese proyecto, de esta inversión de 100.000, va a ser 10.000 pesos. El monto a financiar, que es la inversión menos 35.000 pesos, que eran los fondos disponibles. Y bueno, después vamos a ver el tema de las acciones. Después lo vemos. Dice que hay 3 alternativas: pasivo al 13%, preferidas al 15%, ordinarias 1.500 pesos de valor nominal cada una. Hay que tener en cuenta los intereses preexistentes. Y bueno, entonces vamos. Arrancamos. Deuda. Y. 110.000. ¿Por qué la Y es 110.000? Porque el nuevo proyecto devuelve 10.000 y como hay que tomar en cuenta los intereses preexistentes y el enunciado me dice que transcurrido un año de actividad, Cabañas le presenta la siguiente información correspondiente a los resultados obtenidos en ese periodo y me dice Y, o utilidad antes de intereses e impuestos, 100.000, y tengo que tomar lo preexistente. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora estoy proyectando que el año que viene voy a volver a tener esos 100.000
por el trabajo de hotelería de la empresa Cabañas, más los 10.000 de la nueva inversión. ¿Mm? Es más, esto se podría haber abierto en Y preexistente 100.000, Y nueva 10.000, Y total 110.000. Bueno, 110.000 la Y para las tres alternativas. Intereses. Como me dicen que tengo que tomar lo preexistente, yo sé que hay una deuda preexistente que genera intereses anuales por 16.000. Elija la alternativa que elija. Los intereses preexistentes los tengo que tener en cuenta en cualquiera de las tres alternativas, 16.000. Si alguien no sabe de dónde salen, me preguntan, pero están dados en el enunciado. Es los intereses que tuviste en el primer año de actividad. Intereses nuevos. La alternativa de financiamiento dice pasivo al 13% anual de interés. ¿13% sobre qué, chicos? ¿Sobre la inversión? No, sobre el monto a financiar. 13% de 65.000. 8.450. Nos queda la base imponible. Le calculamos el 35% de impuesto a las ganancias. Nos queda la utilidad después de impuestos. Utilidad neta y número de acciones. ¿De dónde sale el número de acciones? ¿Se acuerdan que el enunciado decía que los hermanos Cabañas eligen la estructura 2 y emiten y constituyen la empresa emitiendo acciones ordinarias de valor nominal 1.000 pesos cada una? Entonces, ¿qué es lo que hay que dividir en acciones de valor nominal 1.000 pesos cada una? El capital propio. El capital propio se divide en acciones ordinarias de 1.000 pesos cada una. Entonces, los 800.000 de esta estructura 2, dividido 1.000, me da el número de acciones, 800. Y ahora sí, la utilidad neta dividido el número de acciones ordinarias, me da la utilidad por acción 69,51. Vamos con las preferidas. 110.000, 16.000, calculamos el impuesto, nos queda la utilidad después de impuesto, y ahora tenemos que pagar los dividendos para acciones preferidas, que la alternativa B decía emisión de acciones preferidas con dividendo fijo del 15% anual. 15% sobre 65.000, que es el monto a financiar, esto da 9.750. La utilidad para acciones ordinarias, nuestra utilidad neta para distribuir, me da 51.350, eso lo distribuyo en las 800 acciones, que habíamos ya explicado cómo calcularlas, y eso nos da 64,19. Vamos con las ordinarias, la alternativa de financiamiento con acciones ordinarias. Y 110.000, intereses preexistentes 16.000, base imponible, impuesto, utilidad después de impuesto, utilidad neta, y lo que tenemos que calcular es cuántas acciones. La alternativa decía, la C, emisión de acciones ordinarias a un valor nominal de 1.500 pesos cada una. Y lo que tengo que hacer es el monto a financiar, dividirlo por 1.500, que fue lo que hice acá. El monto a financiar dividido el valor nominal de las nuevas acciones. Eso me da 43,33. Tengo que emitir redondo el número de acciones, o sea que no me queda otra que sean 44, tiene que ser una más, no puedo emitir una menos, si no, no. Entonces, el número total de acciones ahora pasa a ser 844. Divido y tengo la utilidad por acción. Perfecto. Después me pide
que determine gráficamente el punto de indiferencia. Claro, ¿qué pasa? Para determinar gráficamente el punto de indiferencia, tengo que obtener las coordenadas. Si bien no me dice que determine el costo, pero bueno, lo voy a hacer para determinar las coordenadas para poder graficar. ¿Cuál es el costo de la deuda? Y si me financio con deuda, ¿qué tengo que pagar? Los intereses y los intereses preexistentes. 8.450 más 16, 24.450. O sea, con 24.450 puedo pagar los intereses preexistentes y los intereses de la nueva deuda, que es lo que estoy obligado a pagar. Si me financio con preferidas, ¿qué tengo que pagar sí o sí? Y los dividendos para acciones preferidas, que son 9.750. Para eso necesito una utilidad después de impuestos de 9.750 y una utilidad de 15.000 antes de impuestos. Una base imponible de 15.000, que surge de dividir los 9.750 por el complemento de la tasa del impuesto a la ganancia. Me acuerdo de sumarle los intereses preexistentes y eso me da 31.000. Y las ordinarias tienen un costo de 16.000, que son los intereses preexistentes. Bueno, con el costo, y el número de acciones ordinarias, nosotros calculamos, no le dejamos acá la fórmula, sino que le dejamos el resultado de el punto de indiferencia entre 1 y 3, o entre A y B, entre A y C, perdón, que es ordinarias y deuda. Ustedes en casa lo practican y ven si llegan al mismo resultado. Graficamos, y fíjense, para graficar tengo que hacer los dos ejes, utilidad por acción y utilidad antes de intereses e impuestos. La utilidad antes de intereses e impuestos más grande que tengo que graficar es esta, 178. Y la Y más grande que tengo que graficar es 124. Entonces hago un gráfico a donde en un extremo puedo poner 190, en el otro pongo 130, y me fijo. Cuando la Y es de 110, deuda 69, ordinaria 72. En 110, 69 y 72, muy parejito, ¿no? Y el punto de indiferencia está en 178 y 125, era más o menos. 178 y más o menos 125. Ahí está. Gráficamente. Y los costos. El costo de la deuda 24.000 y de ordinarias 16.000. 16.000 ordinarias, 24.000 deuda. Y ahí está hecho el gráfico. Rápidamente. Bueno. Terminado el examen, chicos. Profesor, Pregunta. Sí. ¿La metodología del parcial va a ser de vuelta a cargar los datos como en el anterior? Seguramente. Sí, seguramente les vamos a hacer, obviamente, la parte teórica, y la parte práctica les vamos a dar un enunciado para que ustedes lo trabajen en el soporte que quieran, Excel, en papel, y vuelquen los resultados a un Google Form. Y después envían el Google Form, tiene un tiempo, les vamos a dar un tiempo, completan los datos del Google Form con los resultados que les pedimos, lo envían y después, posteriormente, nos envían
no sé, Hace falta. una actividad, sí, seguramente Gaby abre una actividad, el ejercicio que ustedes hicieron en Excel, a mano, lo que sea. Sí, sí, pero básicamente va a ser eso. Y los ejercicios van a ser de este tipo, digamos, a lo que vamos a estar practicando ahora estas dos. De este tipo. Sí, sí, son ejercicios que, bueno, en este caso por ahí no hubo, ahora iba a ver si, aunque sea lo leemos y les doy una idea de, después lo hacen ustedes, porque la idea no es que este ejercicio, si ustedes no se pusieron a hacerlo, en realidad lo que hicimos hoy fue desperdiciar un modelo de examen, porque se los hice yo. Pero bueno, está bien. La idea es que ustedes hayan intentado o hayan, por lo menos mirarlo y plantearse a ver cómo lo haría. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora agarro el otro modelo de examen que tienen, que es Expreso del Este, y se los hago, después cuando lo van a hacer ustedes ya se acuerdan de memoria, acá Alejandro hizo tal cosa, acá Alejandro, entonces no tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer ahora es mirarlo Expreso del Este, leer el enunciado y ver si tiene algo que este no tenía. ¿Mm? Así que ahí se van a dar cuenta de que por ahí aparece, qué sé yo, no sé, algo de corto plazo o leasing, que seguramente va a estar también en el parcial desde el punto de vista práctico. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, chicos. Si no, déjenme ver. A ver qué tenemos. ¿Mm? Tenemos clases. Ustedes van a ir a clases. En clases tienen modelo segundo parcial práctico, modelo de examen Expreso del Este, se ve muy, muy chico, lo vamos a descargar. Vamos a agrandar. Bueno. ¿Quieren que leamos este Expreso del Este y vamos haciendo algunas aclaraciones? Los que para el día del examen podemos usar sus cuadros si es que nos sirve con los enunciados, me refiero a sus Excel, usen lo que quieran, chicos. Lo único que, como les dijimos, Paula, como les dijimos, lo mismo que les dijimos para el primer, para el primer parcial, cuidado. Cuidado porque por ahí se les pide, qué sé yo, no sé, algo más, y bueno, no, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, utilidad por acción. Y ustedes se hacen los cuadros con las tres alternativas y por ahí se les piden dos y a algunos se les ocurre inventar la tercera. Entonces, hagan lo que quieran, nosotros no nos damos cuenta lo que hacen. Pueden utilizarlo, tranquilo. Pero lo que le decimos es, bueno, ojo, tengan cuidado, ¿no? Exacto, con criterio lógico, perfecto. Bueno, vamos a leer entonces Expreso del Este. Dice así, a ver. Fíjense, acá tenemos un Expreso del Este, utilidad por acción ordinaria, estructura, leasing y anticipo de clientes. Ay, perdón. Bueno, Expreso del Este es una empresa de transporte de pasajeros. Para el próximo ejercicio ha decidido la compra de un nuevo vehículo cuyo costo es de 190.000 pesos. Esta inversión promete una tasa de retorno del 10%, tasa de retorno sobre los activos, ya saben, o de retorno sobre la inversión.
lo que incrementará las utilidades antes de intereses e impuestos del actual ejercicio en un 16%. ¿Qué pasó? Yo estoy hoy en un ejercicio. Es más, hasta me puedo imaginar que lo estoy terminando. Y voy a proyectar el ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente voy a hacer una inversión de 190.000 pesos. Esos 190.000 me prometen una tasa de retorno del 10%. Lo que me va a incrementar las utilidades del ejercicio que estoy ahora, que por ahí son 100.000, y sí, no, en realidad, 10%, 19.000. Sí, bueno, hay que sacar las cuentas. Me va a incrementar las utilidades de este ejercicio en un 16%. Claro, el 10% de 190.000 hace que las utilidades de este último ejercicio se incrementen el año próximo un 16%. Esa es la explicación. Les digo, porque las preguntas que surgían eran, pero ¿la tasa de retorno es del 10% o es del 16%? ¿Cuál tomamos? No, y tomá lo que te dice el enunciado, que la inversión tiene un retorno del 10% y que eso incrementa las utilidades. A ver cómo puedo decirles. Que, no sé, es como que yo consumí, no sé, durante el último año, un 10% más de comida, y eso me provocó un incremento de mi peso de un 8%. ¿Existe relación? Sí. Esto es lo mismo. No, por eso decimos, presten atención al enunciado. Hay que sacar las cuentas, no se las quiero mostrar, es más, tienen la solución ahí, pero intenten hacerlo ustedes solos. El tema es que entienden. Sí. A mí no me quedó muy claro el tema ese del 16%. O sea, ese dato entonces no se debería usar. Y lo usás para chequear. Te lo voy a decir con otros números. Vos tenés una inversión de una inversión de 50.000, que tiene una tasa de retorno del 20%. Una inversión de 50.000, proyectás para el año próximo una inversión de 50.000, que tiene una tasa de retorno del 20%. Eso te va a generar un incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos del resultado operativo de este ejercicio. Esa inversión te va a incrementar las utilidades de este ejercicio, que son de 100.000 pesos, en un 10%. O sea, si yo te digo que gracias a esa inversión de 50.000, las utilidades que tuviste este año las vas a tener el año que viene, pero incrementadas en un 10%, y las utilidades de este año fueron 100.000, el año que viene, ¿cuánto vas a tener de utilidades? Si se incrementan gracias a esa inversión un 10%. Y las 10.000 de ese 10%. Bueno, por eso las utilidades totales del año próximo, ¿cuánto van a ser? Y la suma eran 10.000 más el 16%, ¿o no? Repito, en este ejercicio en el que estamos ahora, que estamos terminando, tenemos utilidades por 100.000. Yo te digo, el año que viene, gracias a una inversión que vamos a hacer, esas utilidades de 100.000 se van a incrementar un 10%. ¿Cuánto van a ser las utilidades totales del año que viene? 110.000. 110.000, perfecto. Yo te dije que se iban a incrementar un 10% gracias a una inversión. Ahora te hago la aclaración sobre esa inversión. Esa inversión va a ser una inversión de 50.000 pesos con una tasa de retorno del 20%. ¿Cuál es el retorno de la inversión en pesos, no en porcentaje? 10.000. 10.000. Y esos 10.000 son esos 10.000 que se le sumamos a los 100.000. Exacto, exacto.
Eso, con números más sencillos, es lo mismo que está planteado acá. O sea, si vos me preguntás, ¿es irrelevante el 16? Sí, es irrelevante porque estás diciendo de dos maneras lo mismo. Claro, sí, sí, ahí se justifica esos 10.000 Exacto, que van a aumentar. es una manera de chequear. Ahora, si nosotros que hicimos el enunciado nos equivocamos, ustedes van a decir, pero espere, profesor, yo le estoy calculando el 10% a 190.000 y eso no me da un incremento del 16 sobre los resultados del último ejercicio. Pero sería error nuestro. Pero bueno, creo que con el ejemplo sencillito que vimos recién queda claro. Bien. Bueno, entonces, dices, el deseo de la empresa es conocer el método de financiamiento más conveniente para esta inversión utilizando el análisis, el método de utilidad por acción ordinaria, y para tal fin le brinda la siguiente información. Bueno, deuda, preferidas ordinarias, perfecto. Hasta ahí lo único que les generaba alguna duda, creo yo, era esto del 16%. Perfecto. Información complementaria, el capital social es de 900.000 pesos, compuesto por acciones ordinarias de 100 pesos cada una, eso te permite sacar el número de acciones ordinarias. En la actualidad la empresa posee deudas a largo plazo por 350.000, que generan un interés anual del 15%. O sea, en la actualidad, ustedes lo que tienen que tener siempre muy claro es en la línea de tiempo a donde estoy parado. Y estoy parado acá, estoy cerrando un ejercicio, porque yo ya sé que en este ejercicio voy a tener determinadas utilidades, pues ya me lo está diciendo el enunciado. Todavía no me las dijo, pero ya me las va a decir. Y lo que estoy haciendo es proyectar el año que viene. Entonces, en la actualidad, o sea, hoy la empresa tiene deudas a largo plazo de 350 que generan un interés anual del 15. Acuérdense. Esas serían las deudas preexistentes, entonces. Claro, porque seguramente después el ejercicio que te dice más adelante, bueno, para lo que proyectás el año que viene, ten en cuenta las deudas preexistentes. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decir, tengo una deuda de 350 y el año que viene voy a tener que pagar el 15% de interés. Te dice que recientemente Expreso del Este ha descontado los siguientes documentos. Recientemente, en este último ejercicio, no en el que estoy proyectando. Cheque Banco Provincia, 25.000 a 30 días, Banco Nación, 30.000 a 90 días. Te dan las tasas de descuento, te hacen sacar directa y proporcional, que quiere decir, chicos, que si necesitas calcular, tenés la tasa anual y necesitas calcular la bimestral, dividila por 6. Si necesitas calcular la mensual, dividila por 12. Si necesitas calcular la trimestral, dividí por 4. O dividí por 12 y multiplica por 3, es lo mismo, ¿no? El importe resultante del descuento podrá ser utilizado en el proyecto a efectos de reducir el endeudamiento a largo plazo. ¿Qué pasa? Tenés que hacer bien el descuento de documentos porque después el monto a financiar va a depender de que hagas bien el descuento de documentos. Y te aclara que los resultados negativos resultantes del descuento, o sea, el descuento que te hicieron, ya fueron imputados a resultado en el ejercicio actual, en el que estás ahora. Ya está metido ahí adentro. O sea, no se lo restes al ejercicio del año que viene. Entonces ahí lo que vamos a hacer, ahí lo que tendríamos que hacer una vez que hacemos el descuento de los documentos es eso es lo que se va a restar de lo que tenemos que invertir, digamos, en la inversión, ¿no? El monto a financiar nos daría. Exacto. Dice que las utilidades antes de intereses e impuestos del ejercicio actual son 118.750. Acá ya está metido ese descuento de documentos. Tasa del impuesto a las ganancias, se solicita determinar la alternativa de financiamiento más conveniente de acuerdo al método de utilidad por acción ordinaria, teniendo en cuenta que se deberán considerar para dicho análisis los intereses por préstamos preexistentes, como así también la UAI del ejercicio actual. Claro, la UAI del ejercicio actual, del que estoy cerrando ahora, la proyecto igual para el año que viene, pero le voy a sumar la nueva inversión. No sé si se explica eso, que eso es lo que tienen que tener en claro. Yo digo, en este año tuve 118.750, el año que viene voy a tener los 118.750 más lo que me genere el nuevo proyecto. Suponete, vos vendés bicicletas y todos los años vendés bicicletas. Y bueno, el año que viene proyectás que vas a vender lo mismo que este año y eso te va a dejar 118.750, pero aparte el año que viene vas a empezar a vender monopatines. Y bueno, eso requiere una inversión de 50.000 o de 190.000 que va
a tener un retorno del 10% y que eso te va a generar un incremento del 16.000 sobre esto, del 16% sobre 118.750. Determinar para cada una de las alternativas la Y que hace cero la utilidad por acción ordinaria, o sea, el costo, y calcular los puntos de indiferencia. Después nos dice que también se desea analizar la inversión en un vehículo, en el vehículo, y se aclara para que no quede duda que era de inversión de 190.000 pesos, de acuerdo a las siguientes alternativas. O sea, la vamos a analizar desde otro punto de vista. 50% con deuda a largo plazo, es un ejercicio de estructura, muy sencillo, ¿no? Obviamente los de estructura los hicimos siempre sin impuesto a las ganancias, o sea, no lo vamos a poner el impuesto a las ganancias, aparte no está acá como dato, si bien lo tienen en el ejercicio anterior, uno se lo podría, es más, en la realidad uno lo tendría que tener en cuenta. Después viene un ejercicio de leasing, dice que se desea evaluar la posibilidad de adquirir el vehículo del 190.000 mediante un contrato de leasing y nos dan las condiciones del contrato. Valor residual, pagadero a los 2 meses de finalizado el pago de las cuotas, la tasa sobre saldos 1% mensual, cantidad de cuotas 36, mensuales vencidas e iguales, acá sale cuál es el sistema, se pide determinar el valor de la cuota y calcular el nuevo valor de la cuota si luego del pago de la décima, la tasa sobre saldos asciende al 1,5% mensual. Y por último tenemos un ejercicio de anticipo de clientes. Dice que la empresa proveedora del vehículo le ha propuesto a Expreso del Este la siguiente forma de pago. O sea, Expreso del Este va a estar pagando 30% como seña y el saldo en 2 cuotas iguales a 30 y 60 días. Cobrándole un interés del 2% por el pago a 30 días y del 4% por el pago a 60 días. Teniendo en cuenta que la seña, es más, ya le damos las cuentas hechas, teniendo en cuenta que la seña sería de 57.000 pesos y las cuotas a 30 y 60 días de 67.830 y 69.160, respectivamente, determinen el valor actual del flujo de fondos, considerando que el costo de los recursos alternativos se ha estimado en un 2% mensual. Lo único que tenían que hacer que es actualizar los 67.830, los 69.160, sumarlos a 57 y tienen el valor actual del flujo de fondos. Dividiendo por 1 más I, por 1 más I al cuadrado, ¿no? Bueno, y con eso está. Eso sí, les recordamos que básicamente se corrige por resultado. O sea, hay que ser cuidadoso. Lo que notamos es que a veces se apresuran, como los ejercicios son muy mecánicos, no se dan cuenta de algún arrastre o o como les digo, se mecanizan y hacen algo que no se les está pidiendo, simplemente porque vieron 3 ejercicios en clase, que en los 3 ejercicios se pidió y ahora no se pide, y lo hacen. Así que bueno, lo que les puedo decir es que tengan cuidado con eso, la solución las tiene, me parece que no tiene sentido, como les dije, hacerla hoy, en todo caso después el día de, que estoy acá en clases, el día de repaso, si quieren lo vemos, pero trabajen ustedes, chicos, a ver si tenemos algo más. Me dijo Gaby que también les había subido política de dividendos. Ya tienen el material de política de dividendos, si lo quieren ir leyendo. Modelo segundo parcial práctico. Y bueno, chicos, ¿preguntas? Profesor, ¿de políticas de dividendos entra en la parte práctica? No, la parte práctica ya está, por eso la estamos ya
viendo y cerrando porque ya no vamos a agregar nada. Parte práctica entra estructura, utilidad, corto plazo y leasing. Eso es todo lo que vamos a ver en la parte práctica. Queda, porque es más, ni siquiera evaluación de proyectos, porque no queda política de dividendos y evaluación de proyectos. Y evaluación de proyectos vamos a dedicar una clase, y evaluación de proyectos entra para el final. Así que no, y no lo vamos a tomar desde el punto de vista práctico. Así que bueno, eso es todo, chicos. Bruno Branciforte, ¿estás por ahí? Quería hacer una pregunta a Bruno. Quédate, Bruno, que después si me escuchaste, quédate que te quiero hacer una pregunta. Bueno, chicos, de mi parte, los libero. No sé si los que quieran hacer alguna pregunta, que tienen alguna duda, alguna aclaración. Si no, los dejo tranquilos, los despido. Les deseo buen fin de semana y nos estaríamos viendo el martes que viene. Creo que el martes que viene vamos a ver justamente evaluación de proyectos. Listo, Los profe, despido a buenas los que se van. noches. Gracias, profe, buenas Hasta luego. noches.